¿Qué tal amigos de LP Derecho? Tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a Diálogo Penal. Hace unos días en el Congreso de la República se aprobó un predictamen que planteaba modificar el proceso de colaboración eficaz. El día de hoy, para conversar al respecto, tenemos una voz autorizada en el litigio peruano, un invitado de la casa, hablamos del doctor Jefferson Moreno. Bienvenido, doctor. Mi estimado amigo Marcelo, qué encantado de volver. Hace tiempo que no venía, así que creo que la conversación va a ser productiva porque no solamente está el dictamen, sino que creo que los temas de coyuntura también nos permiten hablar mucho del tema de colaboración. Encantadísimo. Correcto, doctor. La colaboración eficaz es una manifestación del derecho procesal penal premial que ha fungido de gran arma para poder desmantelar y neutralizar grandes organizaciones criminales. Antes de comentar punto por punto las propuestas legislativas que llegan del Congreso de la República, sería bueno contextualizarnos. ¿Cuál es el desarrollo legislativo hoy de la colaboración eficaz? Miren, nosotros en el Código del 2004, que arranca a partir del 2006, como ustedes bien saben, lo que intentamos hacer para evitar confusiones y tener leyes especiales es regular nuestros procesos especiales en el propio Código Procesal Penal. ¿Sí? Ser una de las novedades, terminación anticipada, inmediato, altos funcionarios, etcétera, incluyendo la colaboración, la hacemos regulado en nuestro código. Y la reglamentamos luego, en el caso del proceso de colaboración eficaz, con un decreto supremo 007-2017 en el que de cierta forma se estableció un procedimiento mucho más específico, pero siempre sobre la base de lo regulado en el Código Procesal Penal del 2004. O sea, ese es el escenario en el que normalmente hemos trabajado. Jurisprudencialmente hemos añadido varias cositas que no están reglamentadas o legisladas y que he visto que ahora intentan formar parte del dictamen, pero más o menos ese es el escenario, ¿no? Este proceso de colaboración eficaz tiene algunas fases específicas, tiene una fase de postulación, ¿no? En la que un colaborador le toca la puerta al fiscal o el fiscal invita a alguien a ser colaborador y le dice, si tienes información me la puedes brindar, hay que reconocer que has cometido un delito y echar a tus pares, no hay honor entre los delincuentes, ya ustedes saben, entonces el bandido echa a sus compañeros y dice, yo he cometido un delito con ellos. Y empieza a dar información de manera reservada en un proceso especial y además muy reservado, se supone. Muy reservado en el que nadie está enterado más que el fiscal, el colaborador y el abogado del colaborador. Esa información puede ser trasladada a diferentes carpetas, que es lo que acabas de señalar como es la información que supuestamente ha servido para desmantelar organizaciones criminales, etcétera, así como para meter inocentes presos también. Pero principalmente para desmantelar organizaciones criminales, se dispara la información a partir de ese proceso, pero en ese proceso el colaborador se sienta en una mesa y dice, yo ya te di la información. Hemos corroborado con actos de investigación que lo que yo te he dado es totalmente cierto. Además lo hemos podido acreditar. Ahora vamos a sentarnos a negociar. ¿Qué me das? Yo te di la información. Yo lo que quiero es una pena suspendida, no quiero ir preso, quiero pagar menos reparación civil, etc. Te sientas, negocias. Ese acuerdo que haces con el fiscal después de haberle dado la información es llevado ante un juez de investigación y el juez de investigación revisa que el acuerdo no sea arbitrario. Se sientan en una audiencia, el juez verifica, controla y si el juez aprueba tienes tu sentencia de colaboración eficaz. En castellano, ese es el proceso de colaboración eficaz actualmente regulado. Pongamos, como se dice, la carne al asador, el tema más controvertido. Se ha dicho desde distintos medios que se está criminalizando la labor periodística con una de estas reformas que propone penalizar la divulgación de estas delaciones propias del proceso de colaboración eficaz. ¿Qué opinión le merece esta etiqueta? Miren, ahí hay un tema, aquí es un reclamo natural, ahí es un reclamo válido de cualquier ciudadano investigado que ha estado inmerso en un proceso penal y que ha tenido la declaración de un colaborador en su proceso y de pronto agarra, prende la televisión y en la televisión están hablando de su proceso y de un supuesto colaborador. Te voy a contar una experiencia así chiquito nomás. Y yo soy uno de esos. O sea, que me griten, me insulten, yo soy uno de esos. Un día estaba durmiendo en mi cama tranquilo, un día domingo. Yo participaba en la defensa de un caso muy emblemático en ese momento. Prendo mi televisor y veo declarando a un señor con cara, sin mascarilla, y nombre y apellido puesto en el subtítulo, ¿sí? No solamente su nombre y su apellido, sino su cargo. ¿Y qué estaba declarando ese señor? Que él era un colaborador eficaz en uno de los procesos que yo tenía. Entonces, uno dice, pero esto, ¿por qué pasa?
¿no? ¿Y por qué había tenido que salir a declarar a este señor? Porque la prensa ya tenía la declaración escrita del señor. Hay un problema de filtración, sin duda alguna. ¿Por qué existe filtración? ¿Porque crees que es importante mantener informada a la población o porque por debajo se pueden jugar determinados intereses y quien filtra la información tiene un interés en específico en filtrarla? Entonces, ¿tenemos que corregir el problema? De todas maneras. Crear un delito para condenar periodistas por filtrar la información no me parece que sea la solución adecuada. Entonces, no está de acuerdo. No, o sea, me parece que el fundamento de buscarle una solución al problema estamos bien. ¿Qué vas a hacer para eso? Ahí no vas a meter presos periodistas, pues porque además el periodista, en esa labor de indagación que tiene, de la protección de su fuente de información, no puede responder penalmente por ese tipo de hechos. Pero si comprendemos que es un proceso reservado, el que divulga no es el periodista, Totalmente. es alguien dentro de Fiscalía. Y además, ¿quién es el único que participa? Yo lo acabo de explicar. ¿Quién es el único que participa en el proceso de colaboración eficaz? El fiscal, el colaborador y el abogado del colaborador. Entonces, uno de esos tres tiene que ser. No puede ser otro. ¿Y considera el derecho penal es el medio de control idóneo para solucionar este problema o tal vez una medida disciplinaria? Totalmente. Eso debe quedar claro. Y además que ya la tenemos. Sino que se quiere hacer una especificación de que el fiscal responda funcionalmente por el filtrado. Y eso te va a llevar a otro problema. ¿En qué caso público que hemos conocido tú has visto que un fiscal diga, sí, yo he filtrado? ¿O en qué caso público que hemos tenido se ha acreditado que el fiscal es el que ha filtrado? Nunca. La discusión luego viene. No, yo no sé de dónde salió, quizá el abogado, quizá el propio colaborador, la prensa no sé cómo lo consigue, como la prensa no puede decir cuál es su fuente, o no debe decir cuál es su fuente, el tema queda en nada. Tú tienes que acreditar que finalmente sea el fiscal el que ha filtrado. Y esa es una labor titánica, titánica. Entonces este es un tema de información. Yo por ahí escuchaba hace unos días que se decía que la fiscalía tiene un canal de comunicación específico. Yo estuve en Colombia hace 2 meses creo, y en televisión nacional estaban transmitiendo una conferencia de prensa del fiscal general colombiano, donde explicaba la muerte de un ciudadano colombiano, me parece que era un estilista, y él explicaba y daba detalles y decía cuál había sido la estrategia de la fiscalía, etc. Y eso, fuera de secretismo, se explicaba el caso, daba detalles, ¿no? Y a mí me sorprendió un poquito por el tema de la reserva de la investigación, pero quizá tener un canal de comunicación adecuado sea la solución, ¿no? Y no estar criminalizando pues, a los periodistas por dar información, ¿no? Es una solución límite, también comprendiendo, por ejemplo, hoy en día el caso Carolyn López es de interés público, comprende a nuestro presidente de la República. Sí, sin duda, sin duda. Así, No. Y muchos casos. Eso no te debe dar pie a que tú digas, no, como mencionan al presidente de la República, entonces todos tenemos que saber y levantemos el secreto de la colaboración eficaz. Eso no tiene sentido. O sea, el tema del interés público no debe permitir la filtración. Ahora, que el periodista en su labor, etcétera, consigue esa información es un error del sistema. O sea, que la información se filtre de la fiscalía y de la carpeta reservada es un error de nuestro sistema. Alguien está actuando mal, o nuestros funcionarios públicos, o los abogados que somos titulados a nombre del Estado. Pero el interés público nunca debe decirnos si efectivamente todos debemos conocer quién es el colaborador simplemente porque se trata de un personaje que todos conocemos. E incluso a veces ese interés público podría entorpecer el proceso de colaboración eficaz. Totalmente. Antes de ayer, no recuerdo cuándo, la fiscal de la Nación decía, o me parece que era el fiscal coordinador anticorrupción, con mucha razón, decía lo siguiente. Ustedes acaban de filtrar una declaración de un colaborador, ¿sí? O de un aspirante colaborador. En cualquier caso, y lo que va a pasar es que quienes están delatados o quienes están sindicados, para respetar la presunción de inocencia, quienes están sindicados pueden coordinar. Pueden unir defensa, quienes están sindicados pueden huir porque no hay ninguna medida en este momento. Ya un allanamiento pierde sentido. ¿Qué tal si tu nombre apareciera mañana en la televisión, estimado Marcelo? Dios no quiera, toca madera. Y porque claro, tú puedes decirme, Jefferson, yo jamás voy a cometer un delito, pero que un fiscal te acuse, tú no tienes la certeza de eso. Y tu nombre saliese en televisión, lo primero, y claro, tú fueras responsable y te consideras ser responsable, no empezarías por ahí a limpiar los documentos, todos esos papeles que están ahí, esa lata la desapareces. Entonces, la idea de la filtración también niega un poquito y entorpece la investigación, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que no quiere decir que se le quite credibilidad a la declaración del colaborador,
porque la declaración del colaborador mantiene su validez y todo, pero sí perjudicas un poquito, creo yo, la investigación. Otra propuesta que me parece no ha sido tan cuestionada es que el abogado defensor del aspirante a colaborador eficaz tiene que estar presente en cada entrevista. ¿Está de Sí, acuerdo con esto? sí, absolutamente. Y a eso súmale el dato de que tienen que grabar la declaración. Eso es fundamental, creo yo. Eso sí me interesa muchísimo. Ojalá que se apruebe. No sé si ustedes recuerdan, el Partido Podemos Perú presentó un proyecto de ley de reforma en temas policiales. Querían entregarle las diligencias preliminares a la policía, pero independientemente de esa discusión, querían reformar un artículo en el que se permitía que el investigado, el imputado, el sindicado, pueda declarar frente al policía sin participación de abogado. Y lo que yo consideraba inaceptable, ¿sí? No por mi posición de abogado, sino porque a cualquier ciudadano le asiste ese derecho de contar con una asesoría y quizá en la explicación pueda cometer errores. Entonces siempre es importante tener un asesor al costado que le explique las consecuencias de sus afirmaciones o sus negaciones. En el caso de la colaboración eficaz, mucho más, porque la persona que se somete a una colaboración, normalmente no formada en derecho, quizá no conoce de las consecuencias. Quizá piensa que necesariamente la pena va a ser suspendida por declarar y necesita a alguien que le informe. No, pero está el fiscal. Pero es bueno tener siempre la garantía de un asesor personal. Si no, pues, sin defensa no hay proceso, ¿sí? Y en el caso del proceso de colaboración eficaz, al ser el colaborador el único participante, también tiene derecho a contar con esa asesoría y esa defensa al interior del proceso de colaboración. Porque como seguramente ya llegaremos más adelante, me has adelantado, el colaborador además tiene esa posibilidad de ir marcando su propia estrategia. Claro. Y es labor de la fiscalía descubrir si está adecuada o no. Pero sí me parece importantísimo contar con la presencia del abogado que le da garantía. No de un defensor público que venga a firmar, sino de un abogado defensor, puede ser defensor público, pero que venga a asesorar de manera adecuada, o un defensor privado de la confianza necesaria para poder darle legitimidad también al tema y a la participación del fiscal. Y tener la declaración grabada va a evitar estos cuestionamientos de me obligaron, porque yo he visto declaraciones de colaboradores, hay un caso muy conocido en el que el colaborador dice, no, mi abogado me dijo que así declare. O sea, literal, ¿eh? Mi abogado me dijo que así declare. Quizá con las grabaciones nosotros pudiéramos evitar ese tipo de suspicacias, si alguien lo coaccionó, lo obligó, si fue espontáneo o no. Me parece que nos puede ayudar a dotar de un poquito más de legitimidad las declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? Otra propuesta muy controvertida es que desde un inicio el aspirante a colaborador esté obligado a revelar toda la información que posee y a corroborarla también. Sí. Esto no atentaría contra la propia naturaleza del proceso, porque es una negociación penal donde, claro, tiene que haber una estrategia. No Sí, atenta. pero mira, analízalo en contexto, ¿eh? Analízalo en contexto. Porque es incongruente cómo la propia sociedad un día dice A y al día siguiente dice B, ¿eh? O sea, y cambia de un minuto a otro. O sea, la justicia es aquello que la popularidad determina que es así. Cuando Odebrecht empezó su proceso de colaboración, y si tú lo revisas del dictamen del Congreso, es esa la motivación. Cuando Odebrecht empezó a entregar información de funcionarios peruanos, incluyendo presidentes de la República, dio información, corríjame si me equivoco, 3, 4 procesos, ¿sí? De licitación. Y dijo, solo en estos, palabrita, he coimeado. Solo en estos. Y entregó la información y la fiscalía ciegamente se mantuvo, se supone, en esos 3 procesos. Y la gente decía, bravo, felizmente, ya tenemos a todos presos, viva la justicia, no muerte a todos, ¿cierto? Eso era más o menos el clamor popular en aquel momento. Yo recuerdo clarito, tengo los pantallazos. Tiempo después, un periodista publica una información y dice, Odebrecht ha mentido. ¿Por qué ha mentido? Porque yo tengo aquí información de otro proceso donde también han coimeado. Y cuando van a reclamarle al fiscal, o bueno, la prensa va a reclamarle al fiscal, el fiscal dice, bueno, este proceso es abierto a más información, ¿no? O sea, el colaborador puede darte más información en el camino si quizás no se acuerda. Una cosa es que no te acuerdas, otra cosa es que te la guardes, ¿no? Entonces, y en ese momento, la sociedad acá me dice, mentirosos, son delincuentes. O sea, la forma en la que cambia hoy día y además el pensamiento en redes sociales es increíble, ¿eh? Pero no puedes dejar pasar esa situación. Lo que motiva
el punto del dictamen referido a que el colaborador debe entregar la información de arranque, toda la que tiene, ese es el tema. Que el colaborador viene y va midiendo y dice, están en nada, esto te voy a entregar, ¿sí? Y solo esto. Y si el fiscal no se da cuenta además, solo eso ha sido. Pero ¿No? no puede ser una estrategia de defensa. Es que ahí viene el tema, ahí viene el tema. Yo estoy en un debate interno respecto de si eso es posible porque como litigante con eso nos han jugado sucio muchas veces. Muchas veces. Teóricamente tengo mis reservas de que pueda hacerse una modificación de esa naturaleza en la que tú puedas obligar a una persona a decir, ahorita te sientas y en media hora me recuerdas toda la información que tienes, ¿ah? Y si no me la das ahorita, no me la puedes dar después, me parece que vamos a cerrarle la puerta a muchos procesos de colaboración. Porque claro, antes de ir a hablar con el fiscal, tú tendrías que sentarte más o menos, ir donde el psicólogo a ver que indague en tus recuerdos, a ver qué información puedes sacar para no ir sin todo el contenido. Y además probablemente los colaboradores no tengan toda la información a la mano, sino que hay casos, ¿eh? A partir de la declaración que tú das, recién en ese momento empiezan a encontrarse otros hechos, ¿ah? Entonces, sí me parece una limitante que hay que tener con mucho cuidado. Y que hay que analizar mejor. O sea, en la práctica, si tú le preguntas a un abogado defensor, a un litigante respecto de eso, te va a decir, sí, de todas maneras, tienen que entregar todo. Teóricamente, no me parece adecuado. Vamos a tener muchos problemas y creo que una de las consecuencias negativas más importantes de eso es que podemos, ahí sí creo, desincentivar un poquito las colaboraciones. Es como lo que dicen de las colaboraciones corporativas, hay que regularlas. Y la Fiscalía, con toda razón, señala, oye, ¿cómo vamos a regular eso? Si tú buscas siempre el grupo, puede haber gente que no esté en ese grupo y no quiera someterse. Entonces, ese tipo de temas sí me parece que hay que tenerlas con mucho cuidado. Interponerle plazos perentorios a la fiscalía para que corrobore lo dicho por el aspirante a colaborador no generaría ineficacia. No, yo estoy de acuerdo con el plazo. Es más, si revisan el dictamen completo, no se dejen engañar ni nada, lean el dictamen. Quien sustenta ante el Congreso de la República o ante la Comisión la posición del Ministerio Público es el doctor Chávez Cotrina, uno de los mejores fiscales que yo he conocido. ¿Sí? Además es muy dogmático, muy inteligente, muy hábil, muy director. Y no tienen problema en el plazo. La posición del Ministerio Público no tiene problema en el plazo. Del dictamen se extrae. O sea, no tienen problema en que exista un plazo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto plazo? ¿Sí? O sea, y la argumentación en contra de tener un plazo es, ¿cómo le vas a poner plazo si todavía hay que corroborar? O sea, bajo esa lógica, todas las investigaciones de procesos penales comunes no deberían tener plazo, pues porque ahí también hay que investigar, ¿no? O que en los procesos comunes no hay que investigar y solo hay que investigar en los procesos de colaboración. En todos hay que investigar. Pero el tema es que tú no puedes investigar pues eternamente. Necesitas un plazo específico. El tema es, ¿qué plazo? Y claro, ahí sí viene la discusión. ¿Cómo le vas a poner 4 meses? Es muy poco. De saque. Es muy poco. De saque. Y además a todas las colaboraciones. Sin diferenciar que existen tipos de informaciones que brinda un colaborador. Normalmente son casos de crimen organizado. Normalmente. Pero no quiere decir que sea la regla. O sea, hay otro tipo de casos en los que el colaborador también da información. Entonces, me parece importante que podamos diferenciar casos complejos, por ejemplo, de casos de crimen organizado. La investigación en el proceso común para casos de crimen organizado son 36 meses. Son 3 años, Marcelo. Lo hemos hablado muchas veces. Si una investigación abierta son 3 años, ¿por qué un proceso de colaboración para corroborar tendría que durar 4 meses? Es muy poco. Estoy de acuerdo. Entonces, sí habría que hacer una analogía más o menos en lo que tienes en el proceso común para ver si es aplicable o no al proceso de colaboración eficaz. Pero sí, plazos muy cortos, sin duda alguna. Lo que quizá también necesitaríamos de parte del Congreso, ahora que va a entrar este tema ya un análisis más profundo, es criterios. Porque tú puedes tener un plazo para complejo, un plazo para crimen organizado. Quizá la cantidad de hechos que te dio un colaborador puede ser un criterio para establecer más o menos qué plazo se le puede dar y entregar márgenes, ¿no? Márgenes y entregar también la posibilidad de una prórroga del plazo. Porque alguna situación excepcional se puede presentar.
O sea, yo he escrito un libro de prolongación de prisión y estoy absolutamente de acuerdo en que circunstancias de especial dificultad en algún momento se pueden presentar en la investigación. Lo mismo puede pasar en el proceso de colaboración. Entonces, con el sustento debido, demos un espacio más para que se pueda continuar la investigación. Estoy de acuerdo con el plazo. ¿Cuánto es el tema, creo? Distintas voces del mundo jurídico, ex procuradores, hasta la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, han salido a señalar de que esta propuesta legislativa debilita y atenta contra la lucha contra la corrupción. ¿Qué opina de estos dichos? Miren, yo creo que no es la intención. Creo que no es la intención. Y acá hay un problema. O sea, es que la gente mira las ideas políticamente, y ese es el peor error que nosotros podemos cometer. Yo quiero invitar a todos los que nos ven, a los que nos verán después, a los que nos leen, etcétera, y a los que lean el dictamen, porque ojalá los que Pero comentan algo lo lean. es difícil decirle a las personas que piensen como litigantes. No como procesalistas. quiero que piensen como litigantes. Quiero que piensen como ciudadanos que pueden ser procesados. Eso quiero. Es más, quiero que piensen como ciudadanos en el que alguien muy cercano puede ser procesado. Y la pregunta es, ¿qué exigirían ustedes en un proceso si es que estuvieran en esa posición? Maldito, desgraciado, yo nunca voy a cometer un delito como tú, seguramente me van a decir. Pero, como te decía al inicio, Marcelo, tú puedes estar 100% convencido que nunca vas a cometer un delito, ¿sí? Claro. Pero Que te acusen de uno es absolutamente diferente. Absolutamente diferente, ¿sí? Le puede pasar a cualquiera. cualquiera puede ser investigado, pero es Piensa así. es una visión solamente desde la parte de la defensa técnica. No, es que el problema es que los procesos existen para proteger a los ciudadanos. Es un gravísimo error pensar que los procesos existen para condenar ciudadanos. O sea, ¿de dónde? No, nadie ha dicho eso. No, pero es que tú partes de esa idea, porque si es que la necesidad de regular las cosas es, no, vamos a favorecer a la impunidad, entonces se parte de la lógica de que los procesos sirven para eso. Y los procesos no sirven para eso, los procesos sirven para proteger al ciudadano. Mire, les voy a explicar muy fácil. El Estado puede venir hoy día, estimado Marcelo, y se lo digo a Roger de frente, cerrar el EP, si quiere. ¿Sí? Si quiere, puede venir y cerrar el EP, y se lleva todititos. Pero por eso existe un proceso y no puede hacerlo. Porque ustedes están dentro del marco del respeto de un Estado constitucional, de derecho. Y el proceso les brinda a usted la posibilidad de defenderse, de ser tratados como inocentes, de pelear, de apelar, etcétera, etcétera, etcétera. Los procesos sirven para eso y eso es lo que el ciudadano tiene que entender. Entonces yo creo que la lógica de las modificaciones, si revisan el dictamen, Pero no es el bloqueo. Ellos parten de la realidad. Puede ser equivocadamente en términos técnicos, ¿sí? Puede ser. Pero si revisas el porqué, Odebrecht nos ha mentido una vez. Ellos dicen, ¿cómo puede ser posible que un colaborador al mismo tiempo sea testigo protegido? Pero por el amor de Dios, eso es lo que está pasando en la realidad. Tú tienes un ciudadano, Jefferson Moreno. Yo firmo como colaborador eficaz y al mismo tiempo, en el mismo caso, firmo como testigo protegido. Y cuando un fiscal llega a una audiencia, perdónenme con todo respeto, llegan y dicen, acá está el colaborador, acá está el testigo. Y no te dicen que se trata de la misma persona. Entonces, oye, es la realidad. Entonces hay que entender que necesitamos mejora. O sea, creo que en eso deberíamos coincidir todos. Todos necesitamos mejora de la regulación del proceso de colaboración eficaz. coincidimos en que se necesita regularlo nuevamente, hacer Específico. claro, Excelente. pero la pregunta puntual era si considera, si es que apoya estos dichos de ex procuradores, de la fiscal de la Nación, de que este predictamen aprobado por unanimidad debilita la lucha contra la corrupción. ¿No cree que debilita la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que se busque penalizar la divulgación de estas delaciones propias del proceso de colaboración? Podemos estar de acuerdo en que está mal, pero estos dichos de que se debilita la lucha contra la corrupción vienen a raíz de este predictamen aprobado. Y penalizar precisamente eso, criminalizar la divulgación de información, debilita, creo yo. ¿O no? Es que, a ver, ahí creo que habría un problema. Primero, concepción. Porque si debilitan la lucha contra la corrupción, entonces quiere decir que trabajan en equipo. ¿Quiénes? Y yo no creo que sea así. Fiscalía, policía, juzgado y prensa. Pero ¿en qué país del mundo, Porque claro. en qué proceso mediático de interés público no se divulga esta información? Podemos estar de acuerdo que está mal, claro, Sí.
Pero utilizar el derecho penal para reprimir estas conductas, Ah, no, pero te he dicho al inicio que yo no estoy de acuerdo con la criminalización claro, del filtrar o información. sea, estamos de acuerdo en eso, pero la pregunta iba a que diversas personalidades del mundo jurídico han dicho, esto debilita la lucha contra la corrupción. ¿Qué es esto? El predictamen. Y este predictamen incluye esto. Pero por eso es importante estos momentos, pues. O sea, acá te apuesto que ahorita que estamos conversando hay gente que está escribiendo. Y lo importante de conversaciones como estas y análisis es que se debata sobre esas ideas y seguramente a través de las instituciones adecuadas podamos hacer llegar al Congreso de la República las ideas posteriormente por escrito, pero que han sido previamente debatidas. Claro. O sea, por ejemplo, felizmente hace unos días, gracias al doctor May Pilares, además a quien saludo desde acá, yo he sido designado asesor de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Y estoy seguro, y además lo voy a proponer, que podríamos presentar una propuesta de mejora al dictamen que se ha presentado. Entonces, este es el momento para debatir. Si la presencia de un dictamen bloquea la lucha anticorrupción, no me parece que haya sido la intención. También quizá peco de inocente, no puede ser. Porque además yo intento nunca tener colores políticos, porque me parece que por ahí va el tema. O sea, la gente dice, no, que estos son los políticos que están en los casos. Entonces, se ha ellos son los manoseado que el buscan. tema desde esa perspectiva. Pero acá en diálogo penal estamos viéndolo de un ángulo netamente académico. Es que por eso, si lees el dictamen y te olvidas de quienes firman y te olvidas de los políticos, el dictamen te da las razones por las que quiere hacer las modificaciones. Y las razones y los ejemplos por los que quiere hacer las modificaciones son situaciones reales. Nos engañaron con la información al inicio, una misma persona firma como colaborador y testigo protegido. O sea, sí me parece que parte de realidad y partir de la realidad peruana, no creo que sea una intención de bloquear investigaciones. Podemos mejorarlo y ayudar, porque finalmente esa es la idea de la sociedad. Pero no, si me preguntas por intención, tú sabes que además la intención que hayan tenido ellos nunca la vamos a conocer. Pero a partir de algunos datos que por ahí de la lectura del dictamen, no me parece que haya sido la intención. Y además esto se va a debatir, así que el día que sea aprobado, ¿sí? En pleno, y que finalmente lo tengamos modificado legislativamente, y veamos un caso en el que, mira, con esto salió libre. Doctor, No. lo voy comprometiendo el día que se aprueba, si se aprueba, claro, Fran Almanza, su persona. Totalmente, ya, de acuerdo, de acuerdo. Bien. El doctor no solamente es un buen amigo, sino que es un hombre muy académico. Claro. Y yo creo que Y le en gusta muchas el debate, situaciones me encanta. representa la posición de la fiscalía en conjunto, creo yo. Estoy yo encantadísimo, conversamos y todo. En síntesis, evaluando el predictamen, criminalizar la divulgación, no estamos de acuerdo. De acuerdo. Presencia obligatoria del abogado en cada entrevista del aspirante. Conforme. De ahí, Plazo. los plazos. Conforme, con cargo a revisar, ¿cuánto plazo? Con plazo razonable. Efectivamente, efectivamente. Que el aspirante esté obligado desde un inicio a dar toda la información y corroborarla. No, yo te podría decir, yo creo que vamos a tener muchas complicaciones respecto a la efectividad del proceso de colaboración y además creo que, ¿sabes cómo se controla mejor eso? Con fiscalía. Porque, ¿por qué nace, fíjense, por qué nace esa modificatoria? Por el ejemplo que puse de Obrer que nos engañó. Porque el colaborador dice, el fiscal no se da cuenta. Entonces, me parece que una buena estrategia fiscal de investigación y además un manejo adecuado de los procesos de colaboración puede hacer que no necesitemos esa modificatoria. Y que el fiscal con su trabajo obligue necesariamente a los colaboradores a entregar la información. Es más, ustedes saben que si el fiscal en algún momento no llega a un buen puerto con el colaborador, esto se acabó. O sea, no es que porque alguien se postula colaborador obligatoriamente va a tener una sentencia de colaboración, puede ni siquiera llegar a un acuerdo previo con el fiscal. Entonces me parece que a través del fiscal, su legalidad y su legitimidad, podemos controlar eso y evitarnos ese problema. No estaría de acuerdo. Si quieres cerrar con conclusión, no estaría de acuerdo. A los que nos están viendo desde sus casas, desde sus oficinas, los invitamos a que interactúen, a que compartan la transmisión, a que dejen su me encanta, su me gusta y, ¿por qué no?, dejen sus preguntas que yo estaré presto a trasladarlas al doctor Jefferson sobre este proceso de colaboración eficaz que busca ser modificado.
Doctor, ¿qué impacto tendrían estas modificaciones? Ya pongámonos en el caso, se aprobó tal cual está en los casos Lavallato. No, pero me parece que el dictamen además está señalando expresamente que para no tener injerencia ni complicación en los procesos que ya están en trámite, no van a ser aplicados, ¿no? Efectivamente. Ahora, a las colaboraciones que vengan, si es como está, si es como está, creo que mucha presión a fiscalía. Mucha, por ejemplo, lo del plazo, ¿no? Imagínate un fiscal, y además aquí lo que tenemos que hacer todos, mira que yo soy abogado defensora, pero lo que creo que tenemos que hacer todos es apoyar a fiscalía en esa labor. O sea, como un hombre al que le interesa la academia, creo que tenemos que apoyar a fiscalía, porque tú vas a un despacho del equipo especial y no sé esta última semana, pero el pasaje está lleno de documentos. Tienes que pasar ya de costadito, porque está llenecita, las oficinas están llenas de información. A eso cárgale presión de correr con los plazos. Sí me parece que complicaríamos muchísimo el trabajo de los fiscales, y ahí creo que nace esa posición en la que se dice quieren favorecer la impunidad. O sea, la intención se está sacando de las consecuencias negativas que en el trabajo se va a poder tener. ¿Cómo está, ¿no? Mire, doctor, acá los colegas, Diego Martín, por ejemplo, nos pone, esto está mejor detallado en su libro, La defensa de Nadine Heredia. Hay un capítulo no de colaboración eficaz, pero sí del testigo protegido. Lo que sucede es que el testigo protegido tiene casi los mismos problemas que el colaborador eficaz. Ojalá alguien le diera pelota, porque también tenemos problemas de cuestionamiento, problemas de declaración, de corroboración, etcétera. Y un poquito lo que intentamos hacer en el libro fue explicar cuál consideramos que es el mecanismo adecuado para luchar contra cualquier irregularidad en la adopción de medidas de protección de testigos, peritos y agraviados, ¿no? Mientras los seguidores que nos están viendo van formulando las preguntas que tienen sobre este predictamen aprobado, conversemos sobre la colaboración eficaz hoy en día. Este proceso especial nace para desarticular organizaciones criminales, para ir por la cabeza. Hoy en día, que el mismo cabecilla, jefe de organización criminal, puede someterse a este proceso, ¿no crees que ha perdido un poco el rumbo, el verdadero objetivo, que era desarticular completamente las organizaciones criminales? Qué buena pregunta, querido Marcelo. Y hay un caso peruano que te va a graficar ese problema y la solución, ¿eh? Cuando nosotros implementamos la colaboración, en principio no estaba permitido que un jefe, cabecilla de una organización, se someta a la colaboración. Porque ¿qué sentido tiene que el jefe salve el cuerpo y entregue a los miembros inferiores, por así decirlo, ¿no? Ampay me salvo, sería. Totalmente, o sea, y te quedas con la plata y todo y entregas a los subordinados que utilizaste para cometer delitos. O sea, el que cobra la plata entrega al sicario. Eso no debería pasar. Pero implementamos la permisión con una regla. El jefe cabecillo de una organización criminal se puede someter a colaboración, siempre y cuando nos entregue a gente de su mismo nivel o gente más arriba. Y por información pública se ha sabido, en caso Cuellos Blancos, por ejemplo, que el señor Walter Ríos se habría sometido a un proceso de colaboración eficaz y el señor Walter Ríos habría obtenido una sentencia de colaboración eficaz. Y él es el líder de una organización criminal. ¿Y sabes contra quién declara? Contra los jueces provinciales. ¿Qué gracia tiene un proceso de colaboración en ese sentido? La realidad tiene un problema, pero legislativamente hablando tenemos un límite. Sino que, claro, ¿qué habrá pasado? No se controló la sentencia, no lo sé. Pero si se aplicara la regla, el jefe tendría que entregar a sus pares o gente por encima de él. Y ahí sí vale la pena tener un proceso de colaboración eficaz que permita que los jefes se sometan a este tipo de procesos, pues. Porque vas a tener mucha más productividad, mucha más información. Vas a tener, en palabras comunes, peces más gordos, pues. Entonces, eso me parece que sí ayuda bastante, solo que hay que respetarla, pues, en la realidad, ¿no? No hay que dejarla de lado. Nelson Vázquez nos pregunta, ¿un aspirante a colaborador puede hacerlo en diferentes procesos? El problema es, ¿cómo sabes? Pero Porque, puede. no, sí, de que puede.
Porque además, Marcelo, tú eres fiscal y yo te toco la puerta y te digo, doctor, ¿usted es fiscal anticorrupción? Sí, ya, yo he participado en un caso anticorrupción y te cuento todo lo que ha pasado en ese caso, un caso de corrupción. Pero también tengo un caso de lavado con otro fiscal. Entonces puedo ir donde el otro fiscal y decirle, doctor, yo tengo aquí un tema de lavado. No es lo adecuado, porque ¿qué? ¿Vas a negociar dos sentencias de colaboración eficaz? O sea, no debería pasar. Lo que debería pasar es que el colaborador, y además lo más inteligente que puede hacer es ir con un solo fiscal y decirle, doctor, esta es toda la información que yo tengo. Y como usted me ha recibido la información, usted tiene que encargarse de la investigación de mi colaboración eficaz y de la corroboración de lo que yo he dicho. Eso es lo estratégicamente adecuado, porque tú puedes hacerlo, pero ¿y qué productividad te da eso? Imagínate que allá te rechazan y acá te aceptan. O sea, te vas preso allá y acá obtienes una pena suspendida. No tiene mucho sentido, ¿no? Por eso que lo lógico es que lo hagas ante un solo fiscal. Dentro de las organizaciones criminales que pueden haber, sobre todo en Perú, están las que trafican droga, prostitución infantil, trata de personas, y suelen utilizarse, o mejor dicho, instrumentalizarse a menores de edad. Acá nos preguntan si es que un menor de edad puede acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Pero lo que pasa es que no, tenemos un mecanismo específico hasta donde yo recuerdo, pero para ser colaborador eficaz, tú tienes que reconocer la comisión de un delito. Y tienes un primer problema, que el menor no va a poder participar en un proceso penal, no puede cometer delitos. Entonces, no estoy seguro si en el Código del Niño y del Adolescente tenemos una figura similar. Recuerdo que sí, con otra denominación, etcétera, pero en el proceso penal no puedes. Pero es una problemática real. Dentro de la pluralidad de Sin duda. agentes hay menores. Sin duda, pero quizá con la protección adecuada además, porque el menor no va a poder declarar pues ante un fiscal, con su abogado, etcétera, tenemos que proteger ese interés superior además, con reglas específicas hasta donde recuerdo, en algún momento lo revisé, es posible, pero como menor infractor. Me parece que nunca va a poder hacerlo en el proceso penal, justamente porque él no puede cometer delito, es menor. ¿Qué opinión le merece utilizar la prisión preventiva a modo de coacción para que te puedas someter a un proceso de colaboración eficaz? No sé si contarlo, estoy pensándolo, pero además que, mira, un día nosotros defendimos a una señora imputada de ser parte de una organización criminal. La habían detenido en su casa delante de sus hijos, se la llevaron y junto a ella en otras casas se habían llamado como a 10 personas más. Aproximadamente de 12, 13 personas con detención preliminar judicial. No voy a decir dónde estaban, pero ellas estaban detenidas, cada uno en su calabozo, etcétera. Y cuando llegué inopinadamente, porque además yo me había enterado que esto había pasado, así que me aparecí, había una pizarra similar a esta, donde estaba el nombre de cada uno de los que habían detenido. Y al costadito de los nombres había carita feliz y en algunos había carita triste. Y hasta donde pude indagar, las caritas tristes eran a quienes había que presionar porque eran los más débiles y esos podían someterse a un proceso de colaboración si tú los invitabas. Entonces, ¿de qué es una realidad? Es una realidad. Y es absolutamente inadecuado, es absolutamente inconstitucional, lesiona garantías de ese propio ciudadano, no se le da un trato humano. Y yo siempre tenía una frase que en realidad no es mía, es de Hobbes, pero yo creo que para combatir una bestia, tú no tienes que convertirte en una, pues. Si tú vas a combatir delincuencia, tienes que demostrarle al delincuente, si tú consideras que es delincuente, que tú eres mejor. Entonces, y para demostrarle que eres mejor, tienes que hacerlo respetando el Estado de Derecho y todo lo que tenemos, ¿no? Porque si no, ¿para qué grabamos, pues? ¿Para qué analizamos el dictamen si finalmente la realidad ejerce torturas modernas, ¿no? Yo estoy en absoluto desacuerdo, no solamente porque lo he escuchado de colegas, sino porque también lo hemos vivido directamente. ¿Puede un ex aspirante a colaboración eficaz, obviamente producto de un proceso de colaboración fallido, convertirse en testigo protegido? Sí, sí, sin ningún problema. Dependiendo, creo yo, debería tratarse de otro hecho en principio, porque si tú eres colaborador, tú reconoces participación directa, ¿no? Participación directa, reconoces en el hecho y corroboras el hecho.
Si no llegas a buen puerto, si no llegas a buen puerto, todo lo que has dicho se toma por inexistente. Entonces quiere decir que tú nunca reconociste haber participado en el proceso. Por lo tanto, si tu posición es la de no he participado, pero tengo información, entonces podrías cambiar a modalidad de testigo protegido, porque recuerden ustedes, la diferencia es, el colaborador dice, yo he visto, pero también he metido la mano. ¿Sí? Yo he visto cómo estaban haciendo el pan, pero me puse a amasar. Y el testigo protegido dice, yo estaba tomando fotos de la puerta, nunca metí la mano. Soy un testigo, nunca participé. Entonces, es posible, pero si yo descubriese, te lo digo como abogado defensor, si yo descubriese que un colaborador es testigo protegido, sí pelearía obviamente la fiabilidad de su declaración, porque en qué medida alguien que te reconoce participación luego dice, no, yo no participé, solo vi, ¿no? Pero obviamente es muy difícil llegar a esos niveles. ¿De qué es posible? Es posible. El código objetivo señala de que ante un proceso de colaboración fallido, la declaración del aspirante se torna en inexistente. Pero en el segundo inciso del artículo 481 se señala que cabe la posibilidad de actuar prueba trasladada respecto a los demás actos de investigación. Sí. ¿Cómo debe efectuarse esta prueba trasladada? Para que lo sepan todos los ciudadanos, si les quede claro además, el colaborador va ante el fiscal y le dice, doctor, yo he cometido un delito, voy a entregar a mis compañeros, voy a declarar, declaras, hipotéticamente, entregas un UCB, dices, mira, nosotros hemos ganado estas obras arregladas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 horas. Oye, pero ¿y cómo tienes la prueba? Acá tengo un UCB con un cuadrito, tú vas a encontrar con un link encima, tranquilo. Número de obra, a qué funcionario hemos coimeado, cuánto hemos coimeado, a quién le hemos depositado, número de cuenta, de dónde salió la plata, a dónde fue la plata. Vas a encontrar el detalle. Toma, está el UCB. Avanzas en el proceso, no llegas a un buen puerto, imaginemos por alguna extraña razón, pero el fiscal tiene el UCB, ¿cierto? Que el colaborador entregó. Si tú no llegas a buen puerto, el fiscal se queda con el UCB y ese UCB, si es que encontrás información relevante que puede utilizar, lo que va a hacer es trasladarlo a un proceso, seguramente común, en el que otros funcionarios van a ser investigados o ya están siendo investigados y de una carpeta fiscal a otra entrega la información y con esa información pueden empezar otro proceso o continuar el que ya estaba abierto. O sea, eso es totalmente válido. Y es algo que además deben tener en consideración las personas porque, como tú dijiste, el colaborador puede tener su propia estrategia. Y en esa estrategia verá, pues, qué es lo que entrega, qué no es lo que entrega, ¿no? Acá los colegas nos han puesto bastantes preguntas. Los invitamos a que las sigan dejando, sigan compartiendo para que esta información útil llegue a más personas. Marco Alba nos pone un caso práctico. Soy colaborador, le conté todo al fiscal, el fiscal recibe toda la información, me archiva el cuaderno de colaboración eficaz y con la información que le proporcioné me termina acusando. ¿Qué limitaciones podría modificarse en la colaboración eficaz? Yo tengo un caso, es más, el video está colgado. Fuimos a una etapa intermedia y yo defendí a un funcionario. Y el fiscal le había dicho, según lo que me refiere el funcionario, y además esa fue nuestra posición de defensa, que él declare. Que si él declaraba, archivaba la investigación. Y el funcionario fue y declaró, dijo, sí, hemos cometido delito tales. Firmó la declaración y el fiscal terminó formalizándole la investigación. Ese video está colgado. Cuando le formaliza la investigación, el funcionario vuelve donde el fiscal y le dice, doctor, ¿qué pasó? Usted me dijo que iba a archivar el caso. Y el fiscal le dice, no, sino que hemos tenido problemas. Mira, no ha sido un proceso de colaboración propiamente. Además, necesito que me des datos nuevos. Tienes que firmar acá. Pero, doctor, esta vez sí me va a sacar. Tranquilo, yo te saco. Va, claro, la discusión tenía abogado y todo, entonces, pero va, firma la declaración que le dan, pero esta vez, un poquito más hábil, él deja la palabra, con la finalidad de que este sea un proceso de colaboración eficaz, acepto los cargos y declaro lo siguiente, y empieza a echar a sus compañeros. El fiscal no lo archiva, no sobresee, lo acusa. Y ahí vamos a la etapa intermedia. Recién aparecemos nosotros. Dicho sea de paso, porque claro, jamás permitiría pues, que le hagan eso a un ciudadano investigado, ¿no?
haciendo la salvedad. Se les pasó la tutela. No, absolutamente. Se les pasó un elefante, hermano, por la vista. Pero bueno, la cosa es que llegamos a la etapa intermedia y yo sostenía esto. Que todos los extremos de la acusación fiscal que tengan una sola palabra de la declaración de ese señor deben ser retirados. Esa era mi observación formal. ¿Por qué? Porque el código establece que este ciudadano, estando en un proceso de colaboración eficaz y no habiendo llegado a un buen puerto, esa declaración no podía ser utilizada, ¿sí? ¿Qué nos dijo la juez? La juez en ese momento. Recuerdo clarito, no, prefiero no dar el nombre, pero sé quién es. La juez nos dijo, ¿y dónde está la disposición que dio apertura al proceso especial de colaboración eficaz? Entonces ahí el tema era si es que las negociaciones que tiene el fiscal con el investigado forman o no forman parte de este proceso. De todos estos procesos premiales, ponte colaboración eficaz, ponte terminación anticipada, porque la terminación anticipada también tiene la misma consecuencia, que lo que declares no va a ser utilizado si no llegas a buen puerto. Y finalmente terminaron utilizando la declaración y pasaron a juicio con eso. Y la acusación se sustenta en el 95% en los dichos de la persona. Entonces, yo creo que lo que se debe exigir y tener siempre a la mano y registrado es esa disposición que dio inicio al proceso, la declaración escrita, firmada, para sostener luego, si es que quisieran utilizar esa declaración en contra tuya cuando no llegaste a buen puerto, la exclusión, la nulidad, la observación formal o el mecanismo que tu abogado te aconseje en este momento, ¿no? Pero ha pasado. Pero sí creo que tenemos los mecanismos para discutirlo, sino que en el caso que te estoy contando, no se hizo en el momento oportuno. Acá los colegas nos ponen, la colega Pau Casimiro nos pone, ¿existe parámetro para verificar la veracidad de la información proporcionada por el colaborador eficaz? Esta es una buena pregunta porque aprovecha para desarrollar otro punto del dictamen. Otra de las discusiones que hemos tenido en la realidad peruana es que Fiscalía llega a la audiencia y dice, acá tengo al colaborador eficaz 1-2018. Y este colaborador dice que Jefferson llegó a LP a una entrevista y luego de la entrevista recibió coima de parte de Marcelo, ¿sí? Para dársela a un juez, etc. Y acá tengo la otra declaración del colaborador 2-2019, que dice que efectivamente Jefferson llegó a LP a una entrevista y que luego de la entrevista recibió dinero. Entonces lo que hace la Fiscalía es, señor juez, hay una exigencia en el código. Hay una exigencia en nuestro código, en el artículo 158, inciso 2, que dice, la declaración de un colaborador solo vale, como es un mentiro, como es un delincuente, es un bandido, que no tiene honor porque siempre está echando a sus compañeros, como es un delincuente que quiere obtener beneficios, hay que desconfiar. Y la única forma de usar su declaración, ya sea para imponer medidas de coerción o ya sea para condenar, es que su declaración encuentre corroboración en otras cosas. Una declaración de un testigo, una prueba documental, una prueba pericial. Por ejemplo, Marcelo y yo nos reunimos en el restaurante Cabos, ¿sí? Si nos reunimos en Cabos y nos llamamos al llegar, la geolocalización debe decir que tú y yo el 17 de febrero estuvimos almorzando juntos. O que nos conectamos más o menos a la misma antena, porque ustedes saben que cuando uno usa el celular se conecta a una antena. Entonces tu celular debe haberse conectado a una antena cercana a donde yo estaba. ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si yo aparezco con Jesús María y tú en el Callao? Entonces quiere decir que eres un mentiroso. No que te has equivocado en la información, sino que eres un mentiroso. Entonces, ese es otro punto del dictamen. Resumiendo, ¿existe un nivel para corroborar? Sí. ¿De exigencia? Sí. Que es que la declaración de un colaborador tiene que estar corroborada con otros elementos. ¿Qué es lo que pasa en la realidad peruana? Que tienes la declaración del colaborador 1 y Fiscalía pretende corroborarla con la declaración del colaborador 2. O sea, un enfermo más un enfermo supuestamente te da un sano. O sea, te da una versión correcta. Y eso es absolutamente equivocado, ¿sí o no? El dictamen lo que pretende decir es que la declaración de un colaborador no puede corroborarse con otro colaborador. Que además es una casación que yo tengo entrada, ya no voy a poder oralizar porque ya no soy abogado, pero que yo interpuse una casación porque en un caso concreto intentaron corroborar la declaración de un colaborador con otro colaborador. Entonces, el nivel de exigencia, ¿cuál tiene que ser? Muy alto. Primero, de corroboración. ¿Qué corroboración? Además, con elementos
que no sean sospechosos. O sea, imagínate corroborar la declaración de un colaborador con otro colaborador, no va. O con la de un testigo protegido, tampoco va. O con la de un testigo de oídas. Alguien que dice, no, yo no vi, pero mi vecino me contó. Entonces, peor, pues, tú no eres el que tiene la información. Primero, entonces, corroboración con elementos que no necesiten corroboración también, pero tercero y más importante, corroboración de los datos nucleares, no de los datos periféricos. Yo conozco a Marcelo, todos conocen a Marcelo, todos ven el programa Diálogo Penal, ¿sí? La pregunta es si te reuniste o no te reuniste. Ese es el medio del asunto. La corroboración tiene que estar sustentada en datos centrales y no periféricos. Tenemos al proceso de colaboración eficaz como proceso fuente. Ante otros eventuales procesos receptores, ¿cómo es que debe incorporarse la información corroborativa a estos otros procesos dependiendo de la etapa en la que nos encontremos? Investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. Yo tengo una audiencia, dicho sea de paso, si quieren verla por ahí, tengo una audiencia de tutela sobre ese tema. Nosotros reclamábamos que habían hecho lo que habían querido con la declaración del colaborador y le habían metido por todos lados, incluyendo, me parece, el registro de comunicaciones. Y lo que creemos que corresponde a un debido procedimiento probatorio, primero, es la disposición del proceso de colaboración que va a trasladar la información, ¿cierto? Luego de eso necesitas la disposición del proceso receptor, donde en ese proceso se dice recibida la información. Y a partir de ese momento, dependiendo de lo que se trate, inclusive necesitarías autorización judicial. Por ejemplo, cuando se trata del levantamiento del secreto de las comunicaciones autorizadas en un proceso de colaboración, tú no puedes dispararla pues para donde se te da la gana. Necesitarías una autorización judicial que te permita trasladarla específicamente al proceso receptor, ¿no? Por ejemplo, me parece que no tenemos regulado ese proceso de traslado, pero que sí deberíamos hacerlo respetando más o menos estos pasos, ¿no? Comprendo, doctor. Se dice en teoría que el proceso de colaboración eficaz es autónomo, reservado. ¿No cree que debería haber algún mecanismo cuando se pierde esta reserva del proceso para poder de alguna manera debilitar esta colaboración? Perdón, no te entendí la pregunta. Se dice que el proceso es reservado. Sí. Si es que se divulgan estas declaraciones del proceso de colaboración, ¿qué es lo que podemos hacer como defensa? Nada. Absolutamente nada. ¿No Mira. cree que debería haber algún mecanismo o llevarlo tal vez por vía de tutela? No sé. Oye, y hay que decirlo bien claro. Perdónenme que hoy día estoy un poquito duro, pero realista. Hay que ser bien claros. El proceso de colaboración tiene como regla que la identidad del colaborador no se conozca. Esa es la idea. Resulta que algunos aspirantes a colaboradores presentan su escrito a la fiscalía y dicen, solicito que se me levante la reserva. O aparecen en un canal de televisión diciendo, yo soy el colaborador eficaz. ¿Cierto? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque obviamente están utilizando a fiscalía. ¿Cómo la estás utilizando? Si tú revelas tu identidad, probablemente es que sabes que vienen con una medida de coerción. Y para que no te pidan prisión preventiva en otro caso, lo que estás haciendo es decir, por si acaso yo soy colaboradora, no me pidan nada, yo estoy ayudando. Entonces no importa si corroboraron tu información o corroboraron, ya saliste a la palestra y nadie te ataca. O, perdón, nadie solicita medidas de coerción. Pero a tus otros compañeros que están en la investigación, sí. O sea, hay que ser sinceros con eso. Primero, realidad. Una cachetada de realidad necesitamos urgente. Y segundo, una vez que eso pasa, abogado defensor se entera. Yo he ido a la fiscalía. Yo tengo mi cargo del escrito, así no, como es un proceso de investigación, todavía no puedo mostrar. Pero yo he ido a la fiscalía y le he presentado un escrito y le he dicho, fiscal, en televisión he visto al colaborador. Él acaba de decir que es el colaborador tal, o sea, es el tuyo. Ya reveló su identidad. Quiero tener acceso, no a la carpeta, quiero tener acceso a su declaración. Y el fiscal me dice, no, me votaron. Es más, casi me pegan. Yo, total, ¿no que enseñas derecho? ¿No has leído el código? El código sigue reservado. Sino que el código no regula
el supuesto en el que el colaborador se delata a sí mismo o solicita a él ser delatado. Nadie sabía que Kailin López era colaboradora hasta que la prensa dijo, ella es colaboradora. Y yo no confiaba en esa información hasta que ese abogado dijo que era colaboradora, ¿no? Y ahí uno tiene certeza. Esta pregunta me vino a la cabeza porque nuestro premier Aníbal Torres dijo, el proceso de colaboración eficaz es reservado. Así que como ya no es reservado, se puede pedir la nulidad. No, Imposible. imposible. No, eso es absolutamente Zapatero, imposible. su zapato. Me dio mucho respeto además al doctor, su maestro, en derecho. Derecho civil. En derecho, sí. Pero bueno, por lo demás no debería. Y además creo que por ahí debe tener algún asesor que conozca el proceso y decirle, oye, lo que estás hablando está fuera de contexto. Pero cierro el tema. Tú intentas ir a reclamarle a Fiscalía y Fiscalía te va a decir siempre que es reservado. El abogado defensor no tiene un mecanismo para cuestionar por lo menos el acceso a la información. No de todo, ¿eh? Porque pueden haber elementos que siguen siendo secretos, pero por lo menos de la versión del colaborador, si él mismo se está exponiendo. O sea, no puede ser posible que el colaborador declare en un set de televisión lo que él guste y el abogado defensor en el proceso no tenga la declaración. Eso es inconcebible. Quizá ahí podríamos aumentar un poco la regulación. Sino que la gente va a decir, no, que este defensor de delincuentes. Entonces ahí está sumando. Ese es el problema de pensar que las ideas se plantean con algún sesgo político o con alguna posición. Lo que creo que deberíamos hacer todos es hacer planteamientos que sean teóricos y discutirlos, cada uno desde nuestra visión, para sacar un producto final que sea el adecuado y solucione los problemas de nuestra sociedad que tan afectada están. César Junior nos pregunta, ¿qué pasa si ya no usa tu declaración, logras pelear los documentos que tú entregaste porque es parte de tu derecho a no incriminación, pero el fiscal utiliza tu declaración como ruta de investigación? Sí, es posible, sin duda. O sea, si me dices que lo va a poner en una disposición fiscal diciendo, no llegué a un acuerdo con Jefferson Moreno, pero él me dijo esto, acá lo pongo, eso no se puede hacer. ¿Sí? Eso es inmediatamente de ser retirado. Pero de que el fiscal ya te escuchó y no te aceptó la colaboración, es más, yo he visto de eso, o sea, recibes al colaborador, recibes a todos. Hay 7 investigados y los 7 quieren ser colaboradores y el fiscal los recibe a todos, los escucha todititos, a ver qué tienen que contar. Y ni a ninguno le acepta. Y resulta que la investigación ahora es súper potente. ¿Por qué? Porque el fiscal ya tiene la información. Que sea su línea de investigación, va. Que lo plasme en un documento y que diga, yo estoy investigando así porque a partir de la declaración estoy investigando así, eso yo no creo que ningún fiscal lo haga. Pero de que ya tienen la idea, recontra que tienen la idea, es un riesgo que también corre el colaborador. El tiempo nos ha quedado corto, doctor Jefferson. Antes de irnos, ¿cómo es que se puede fundamentar una prisión preventiva valorando como elemento de convicción la declaración de un aspirante a colaborador eficaz? Fundamental, creo yo. Si ustedes tienen dudas respecto de la fiabilidad de la declaración del colaborador, porque recuerden que a nosotros nos mandan partecitas cortadas de lo pertinente, ¿no? A nosotros nos mandan partecitas, y yo creo que es fundamental en una audiencia de prisión lo que señaló la sala en el caso del señor Edwin Oviedo, esta casación 292 que tuvimos. Que el juez, por lo menos, sí tenga a la vista la declaración del colaborador, creo que es uno de los requisitos que necesitaríamos para darle fiabilidad al uso de la declaración del colaborador en una audiencia de prisión preventiva. Y segundo, inclusive fíjate esto, la posibilidad del contraexamen al colaborador también debe ser un requisito tenido en cuenta. No estoy diciendo en todos los casos, pero en aquellos casos en los que la información ya se tenía y se hubiera podido permitir contradicción y no se hizo, a mí me parece que hay un grave problema de fiabilidad de esa declaración. Esto ha sido Diálogo Penal. Agradecer las preguntas, agradecerlos, me encantan las interacciones. Esto todavía no ha terminado. En unos momentos volvemos con la presentación de un libro de autoría del doctor Ronald Vilches de la llamada Escuela Penal Piurana, comandada por el doctor Percy García Cabero, un libro denominado Manual de Delitos contra la Administración Pública, una propuesta de reinterpretación. Agradecerle, doctor Jefferson, por la presencia el día de hoy. Encantadísimo, Marcelo. Hace tiempo que no venía, me siento muy tranquilo. Esperamos podamos volver a reunirnos ya con algo concreto. Ojalá, ojalá, ojalá. De todas maneras, esa es la idea. Y que sea un buen producto, ¿no? Y claro. conjunto. Nos vemos en breves.